Gracias por sus palabras, por su amor. Pastor Julio, un placer saludarle a toda la familia Aldana y a todos los pastores y hermanos que están reunidos en esta mesa tan preciosa que el Señor nos permite reunirnos un lunes por la noche. Aquí ya son las 10:20 de la noche, así que si mientras voy hablando me duermo, por favor no se preocupen, el Espíritu Santo seguirá hablando con ustedes. Qué gozo más grande ver tantos hermanos amados, preciosos, eh, personas que amamos tanto en el Señor y disfrutamos esta vida juntos. La verdad que cuando fuimos convocados para compartir en esta noche sentimos un profundo gozo y una profunda responsabilidad, y sobre todo por lo que representa esta mesa espiritual y por cómo se va incrementando la participación, encuentro tras encuentro, despertando inquietudes, deseos, anhelos de poder profundizar más, primeramente en la persona del Señor y luego en su palabra, para poder ir comprendiendo todo lo que Él nos propone como su voluntad. La convocatoria de esta noche, como decía la placa de presentación, lleva por título la responsabilidad del llamado de la iglesia. Qué convocatoria, qué palabra, qué propósito más elevado, qué seriedad al abordar este asunto, la responsabilidad del llamado de la iglesia. Solamente nos llevaría una hora y media tratar de descifrar el título en una generación que va de la palabra responsabilidad, que todo lo que tiene que ver con responsabilidad huye a todo lo que esto representa. Sin embargo, está emergiendo una generación que quiere entender sobre responsabilidad, porque está dispuesta no solamente a entender la palabra, sino a comprender el valor de lo que significa verdaderamente esta responsabilidad, la responsabilidad del llamado de la iglesia. Hemos estudiado mucho de nosotros, por lo menos acerca de las líneas principales de credo de la iglesia cristiana. Estos 21 siglos han puesto en evidencia la cantidad de pensamientos acerca de la responsabilidad de la iglesia, y cada uno va teniendo una medida de entendimiento, una medida de pensamiento, una medida de opinión o posiciones acerca de este asunto. Unos hablan acerca de la responsabilidad social de la iglesia, otros hablan acerca de diferentes áreas que pertenecen a la responsabilidad de la iglesia. Pero esta noche entendemos por el ambiente, entendemos por la convocatoria, que no quisiera dar mi pensamiento, ni mi opinión, ni mi posición sobre este asunto, sino ser categórico y enfático. Vamos a abordar la responsabilidad del llamado de la iglesia según el nuevo pacto. Vamos a ser específicos en describir la responsabilidad del llamado de la iglesia según el nuevo pacto. ¿Para qué? Para tener una estructura doctrinal más que pensamientos personales, tener una estructura bíblica más que opiniones personales y llevar esto a la práctica más que tener posiciones personales. Así que la razón por la que estructuramos el mensaje es una cuestión doctrinal, bíblica y práctica. Doctrinal porque es nuestra enseñanza, bíblica porque es nuestro cimiento de fe, y práctica porque si no lo podemos llevar a la práctica, solo quedan en conceptos que podamos escribir, pero no tiene valor eterno y no lo podemos expresar como Dios quiere que pudiéramos expresar. ¿Por qué desde el nuevo pacto? Porque solo desde el nuevo pacto toda perspectiva es cristocéntrica y apostólica. Desde Génesis hasta Juan el Bautista, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento es una administración profética. Y Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12, enseña de que todo el Antiguo Testamento es una administración profética. Pero desde los 4 evangelios hasta el libro de Apocalipsis, absolutamente todo pertenece a la administración apostólica. ¿Por qué vamos a abordarlo desde la responsabilidad del llamado de la iglesia según el nuevo pacto? Porque lo vamos a abordar cristocéntrico y apostólico. Cristocéntrico y apostólico. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Es un pasaje muy conocido por todos, pero describe en gran manera
el llamado, la identidad y el propósito de la iglesia. Describe con detalles que son muy valiosos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. Él nos llamó. Pudo haber sido por un pastor, por un apóstol, por un profeta, por un maestro, un evangelista, un anciano, un diácono, un hermano, un discípulo de la congregación, por quien fuimos notificados del evangelio. Pero quien nos llamó es el Señor. Y eso destruye cualquier imperio de una persona sobre otra, cualquier manipulación de una persona sobre otra, porque quien llama a las personas es Dios mismo. Después usará las personas correspondientes que Él considere para notificarnos del Evangelio. Pero la esencia de nuestro llamado, el origen de nuestro llamado, el fundamento de nuestro llamado es Dios mismo. De las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a abordar 5 temas centrales, 5 temas esenciales, con un carácter doctrinal, con un carácter netamente bíblico y también con la capacidad de llevar esto a la práctica para que sea cimentado y fundamentado como debe de ser. El fundamento del llamado. Saludarte, espero que todo vaya bien. Continuamos en medio de las conversaciones de los hermanos, que estaban muy bonitas, ¿eh? Sería lindo entender lo que decían, pero vamos a continuar con el mensaje. Número 1, el fundamento del llamado. Para entender clara y firmemente, el llamado de la iglesia no es una invitación opcional, no es una invitación opcional, sino una elección divina en el propósito eterno. No es un llamado o una invitación opcional para que hagamos lo que nosotros consideremos y busquemos las alternativas que mejor nos convengan. No, el llamado del Señor es una elección divina con propósito eterno. Está muy claro para qué Él nos llamó. Él nos llamó para colaborar con el propósito eterno de Dios. Número 1, esencial, el origen de este llamado. No importa los medios que Dios haya usado y las personas que hayan usado, sí importa en términos de honra y reconocimiento, pero no importa en términos de que alguien quiera adueñarse de nuestra vida. El origen de nuestro llamado es Dios mismo. Este llamado nació en el corazón de Dios. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, está establecido por las Escrituras que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos para la alabanza de su gloria. Segundo, el mediador de este llamado, Cristo, nuestro Señor. Cristo es por quien Dios activó este llamado. Cristo es por medio de quien Dios nos llamó. Cristo es nuestro garante y nuestro sumo sacerdote en este gran llamado. Y si fallamos, el Señor intercede hasta que lleguemos a la plenitud del propósito con que Él nos llamó. Él intercede por nosotros porque es el mediador de este llamado. De Él depende el cumplimiento de nuestro llamado, de su verdad, de su vida, de su gracia. Él es el mediador de este llamado y podemos alcanzarlo porque Él intercede como sumo sacerdote por nosotros. Hebreos capítulo 8, verso 6 describe al Señor como el que media para que este llamado se cumpla en nuestra vida y Él intercederá hasta el final de nuestros días para que lo logremos y lo vamos a lograr. Y fallaremos y nos levantaremos. Correremos algunos riesgos, cometeremos algunos errores hasta que aprendamos a depender netamente de su voz, netamente de su espíritu, netamente de su provisión, permaneciendo en obediencia a Dios, obediencia a su palabra, obediencia a su espíritu, obediencia a las autoridades. Y hasta que este carácter de obediencia llegue
a una estatura de madurez cometeremos errores, pero el Señor es nuestro mediador, lo vamos a lograr. Debes de saber, eres notificado en esta noche, que el origen de este llamado, por alto que es y por responsable que demande, debes de saber que el Señor está mediando por ti y por mí y lo vamos a lograr para la gloria de su nombre. Tercero, la motivación del llamado. ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos lleva? ¿Qué es lo que comprendemos para poder responder con responsabilidad a este llamado? Para no renunciar en las pruebas, para no abandonar en nuestras fallas, para no abandonar en las tentaciones, para no abandonar aún cuando nos equivoquemos. ¿Qué es lo que nos motiva? Es que no vamos a parar hasta manifestar la plenitud de Cristo en la tierra. No vamos a parar hasta manifestar la plenitud de Cristo en nuestra familia, que es nuestro lugar más íntimo, primario. No vamos a parar hasta manifestar la plenitud de Cristo en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en los lugares donde nos movemos diariamente, los aeropuertos, los mercados, los estadios, etcétera, los lugares donde nos movamos comúnmente. No vamos a parar hasta que Cristo sea visto 24/7 en nosotros, personalmente, familiarmente, congregacionalmente y como cuerpo global. Esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos impulsa, esto es lo que nos lleva y nos levanta cada mañana a vivir este evangelio como Dios merece que lo vivamos, para expresar la plenitud de Cristo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y la garantía es Dios mismo. En Primera de Tesalonicenses 5:24, Primera de Tesalonicenses 5:24, la Escritura dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando hablemos de la responsabilidad de nuestro llamado, y creo que la mayoría de nosotros vamos teniendo cada vez más luz acerca de lo que representa este llamado, tenemos que recordar siempre que fiel es el que nos llamó. Fiel es Él. Nos llamó para su propósito, nos llamó con un fin determinado, nos llamó para ser la expresión de su persona, la expresión de su gloria, la expresión de su vida, la expresión de su verdad, la expresión de su justicia. Él nos llamó. Fiel es el que os llama y también es el que lo va a hacer y también es el que lo va a cumplir. Descansemos, Él lo hace en nosotros. Pasemos ahora al punto número 2, entendiendo el fundamento del llamado. Lo repito rápidamente y luego pasamos al punto número 2. Fundamento de nuestro llamado. Él es nuestro origen. Él es nuestro mediador. Y Él es la garantía de que vamos a cumplir nuestro llamado y que lo vamos a terminar. Porque así como es fiel el que nos llama, también es el que es fiel para sustentarnos hasta que cumplamos todo lo que Dios ha determinado entre nosotros. Que esta realidad a la que estamos expuestos, que parece un estándar tan alto a veces de vivir, te animo en esta noche a que tengas la plena certeza que lo vas a lograr, lo vamos a lograr, porque fiel es el que llama, fiel también el que lo hará. Si estabas peleando con pensamientos, si estabas luchando en tu mente y en tu corazón con batallas frente a la luz que estás adquiriendo, frente a la verdad a la que estamos expuestos, ten por cierto este fundamento. Sí, lo vamos a hacer. Veamos ahora el segundo punto, naturaleza del llamado en el nuevo pacto. La naturaleza del llamado, porque el llamado de Moisés, el llamado de Elías, el llamado de David, el llamado de Josué, el llamado de Abraham, todos los llamados colaboran, todos los llamados son preciosos. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, cada llamado es Dios mismo el que llama, pero hay una diferencia muy grande entre el llamado en el Antiguo Testamento y el llamado en el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia entre el llamado del Antiguo Pacto y el llamado al Nuevo Pacto. Y sobre estas cosas vamos a hablar ahora 4 cosas esenciales que pertenecen a la diferencia del llamado del Antiguo Testamento al llamado del Nuevo Pacto. ¿Y por qué necesitamos investigar doctrinal bíblica y verlo en la práctica? Porque no podemos asociar el llamado divino desde el carácter del Antiguo Testamento al llamado divino
en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el llamado era personal, en el Nuevo Testamento todo llamado es corporativo. En el Antiguo Testamento el llamado era natural y era para una región específica. En el Nuevo Testamento el llamado es espiritual y universal. En el Antiguo Testamento, y más precisamente en el Antiguo Pacto, todo el llamado era con Israel, con una nación. Hoy Dios llama a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Por eso no es lo mismo el llamado del Antiguo Testamento al llamado en el Nuevo Pacto, porque todo llamado tiene una diferencia y es importante entender esta diferencia. Número uno, es espiritual y universal. No es natural ni nacional. Él llama a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Apocalipsis capítulo 5, verso 9, establece esta verdad. Segundo, el llamado en el antiguo pacto era personal. El llamado en el nuevo pacto es corporativo, es para integrarnos a un cuerpo. Dios me llama por mi nombre, Dios llamó a Saulo, pero para integrarlo a un cuerpo. Dios te llamó, pero tu llamado es integrarte a un cuerpo para que en el cuerpo descubramos todos juntos el propósito eterno de Dios en un cuerpo con asignaciones específicas. Pero tu asignación está conectada con la asignación de tu hermano. La asignación de tu hermano está conectada con la asignación de otro hermano, porque todo el llamado es corporativo. Comienza con mi nombre, comienza con tu nombre, pero el llamado es traernos a un cuerpo donde con ese cuerpo él cumple un propósito en la multiplicidad de asignaciones personales. Por eso, llevar al plano de la personalización del llamado, bueno, no importa si mi congregación hace esto, Dios a mí me llamó a otra cosa. No, no existe tal otra cosa. Por eso hay tantas personas sufriendo la exclusión, el aislamiento de la vida corporativa, porque siguen creyendo que el llamado es como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto todo llamado es corporativo. Y esto ha traído muchos problemas en las congregaciones, porque las personas tienen que comprender el valor que tienen de que todo llamado es a un solo cuerpo y desde allí asignaciones que van sumándose y que van interrelacionándose en la vida corporativa. Tercero, el llamado y la naturaleza del llamado en el nuevo pacto es introducirnos a un pacto relacional entre el Padre y el Hijo. Es introducirnos a un pacto relacional entre el Padre y el Hijo. Los pactos anteriores tenían relaciones con hombres y Dios, pero este pacto es diferente porque este pacto es entre el Padre y el Hijo. Y lo que necesito conocer de la naturaleza de este llamado es cómo es la relación del Padre y el Hijo, porque allí yo fui insertado. Yo estoy en el Hijo relacionándome con el Padre, no como Gustavo, relacionándome con el Padre desde el Hijo. Es desde Cristo que yo me relaciono con el Padre, no es desde Gustavo. No oro desde Gustavo, oro desde el Hijo. Una de las materias que ha sido una revolución, entiendo por testimonios en la escuela SEAP, ha sido orando desde el Espíritu del Hijo. Porque muchas veces oramos más lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos, que orar desde el Hijo. Y nosotros hemos entrado a una relación entre el Padre y el Hijo. Y lo que nosotros oramos, oramos en Cristo, desde Cristo, por el Espíritu. Así que este pacto es un pacto entre el Padre y el Hijo, donde nosotros somos llamados. Fuimos llamados a un pacto relacional entre el Padre y el Hijo. Cuarto, este llamado es un llamado de transformación. Este es un llamado de transformación. Y esta transformación es un cambio de naturaleza para reflejar a Cristo. Fuimos llamados para ser transformados. Qué bueno es escuchar un testimonio de alguien que dice, estaba en las drogas, pero ahora vengo a la iglesia y no me drogo más. Sí, pero es más profundo que ser libre de algo malo. La salvación no solo es ser libre de algo malo, la salvación es ser libre de algo malo, pero al mismo tiempo ser lleno de Cristo
para poder expresar a Cristo. Así que no solamente fui llamado para ser libre del alcohol, o fui llamado para ser libre de las drogas, o fui llamado para ser libre de cualquier práctica deshonesta, inmoral y destructiva. Fui llamado para una expresión, para expresar ahora a Cristo nuestro Señor. Este llamado es la naturaleza del pacto en el que somos parte. Fuimos llamados para expresar a Cristo, y vuelvo a repetir lo que dije al principio: esto destruye opiniones, pensamientos, esto destruye argumentos personales y nos establece doctrinal, nos establece bíblicamente y nos establece en la práctica. Cada hijo de Dios que es llamado por el Señor tiene que saber que no solo fue llamado a ser libre de algo malo, sino a ser lleno de Cristo por la obediencia a la verdad, y entonces expresar a Cristo como su realidad. Ahora bien, pasemos al tercer aspecto de la responsabilidad del llamado de la iglesia sobre y en la realidad del nuevo pacto. Entramos de lleno al meollo que nos convoca, pero necesitaba recordarnos lo anterior. Tercero, responsabilidades específicas de este llamado. Responsabilidades específicas de este llamado. Y aunque incluye un sinfín de cosas, vamos a trabajar sobre tres cosas esenciales. Aunque incluye un sinfín de cosas, se puede resumir en un triple compromiso. Responsabilidades específicas del llamado. Número uno, esencial. Número uno, representar a Cristo fielmente. Y no quisiera pasar demasiado rápido por aquí, porque tal vez en el vocabulario congregacional ya lo estemos hablando, pero a veces en el día a día encontremos carencias, vacíos, ausencias de una clara conciencia de que vivimos para representar a Cristo fielmente. Cuando vino la propuesta de compartir acerca de la responsabilidad del llamado de la iglesia, lo primero que quise tratar de ser coherente es en el marco de la luz que estamos edificando en cada encuentro, en cada perfeccionamiento, en cada reunión que tenemos. Porque de verdad es muy fácil aprender un vocabulario, pero a veces nuestra vida se olvida de ese vocabulario y termina viviendo de manera opuesta a ese vocabulario. Y cuando vivimos de manera opuesta a lo que hablamos, nosotros mismos nos volvemos una mala publicidad de lo que hemos hablado. Necesito mantener en mi conciencia que represento a Cristo fielmente en todo lugar, desde mi casa, los lugares donde me muevo en cuanto al trabajo, el estudio, la congregación, los ambientes en los que me muevo. ¿Por qué? Porque soy su embajador. Y Oh, como yeah, I already embajador started. de Cristo, represento claramente al Señor. Como soy embajador de Cristo, necesito entender que debo manifestar su carácter. Yo sé que el enojo está a la luz del día. Sé que las ansiedades, los temores, las aflicciones, las envidias, los celos quieren brotar en momentos determinados. Sin embargo, nosotros no vivimos para manifestar esa imagen ni ese fruto. Vivimos para expresar a Cristo en nuestro carácter. Y si nos equivocamos, y si fallamos, lo reconocemos, nos humillamos y le pedimos al Señor que pueda absorber esas áreas de nuestra vida para poder expresar su realidad. Mis hermanos, en esta responsabilidad de representar a Cristo fielmente es donde decidimos no negociar los valores del reino, los valores de justicia, los valores de verdad, los valores de paz, los valores de gozo, de disfrute, de sinceridad, de transparencia, de honestidad, de generosidad. Hemos decidido no negociar los valores del reino que Dios nos ha revelado, que hemos entendido, porque no negociar los valores del reino, aún bajo presión, significa representar a Cristo fielmente. Ruego al Señor que nos ayude por su gracia a vivir la santidad de manera práctica, no de manera conceptual, de manera práctica, en los momentos más hostiles,
en los momentos de tentación, en los momentos de prueba, a vivir la santidad práctica, a vivir la vida de Cristo como realidad, a vivirla en todos los ambientes donde nos movemos, a vivir su santidad, porque este es nuestro gran llamado en primera instancia, ser para luego hacer. Ser para luego hacer. Es muy fácil entrenar a un oso para que baile. Es muy fácil entrenar a un mono para que haga cosas de seres humanos. Es muy fácil entrenar a animales para que hagan cosas de seres humanos, pero siguen siendo animales. Y la naturaleza carnal es una naturaleza animal y es una naturaleza diabólica. Y es muy fácil enseñarle a esa naturaleza animal, carnal y diabólica, a hacer cosas de cristiano. Sin embargo, lo que anhelamos es expresar a Cristo como la realidad, viviendo en la santidad práctica. ¿Y a qué me refiero a la santidad práctica? Que de verdad vivamos esto. Estamos en medio de muchas explosiones de inmoralidad y estamos aceptando la inmoralidad como un estilo de vida. Y estamos aceptando la inmoralidad como algo natural en el ambiente de la iglesia. Sin embargo, estamos creyendo por una generación que viva la santidad práctica, que viva la santidad de Cristo, que viva la vida de Cristo, que viva a Cristo como realidad, porque es consciente, sobre todas las cosas, que vive para expresar a Cristo, que vive para representar a Cristo fielmente. En segunda instancia, en este aspecto de responsabilidad específica del llamado, recordar que vivimos para ministrar la vida y no solo desde la doctrina correcta. Estamos aprendiendo en nuestros encuentros, en nuestras escuelas, en nuestros eventos, en nuestras conferencias. Estamos aprendiendo un vocabulario correcto, una doctrina apropiada. Sin embargo, es verdad que eso es insuficiente. Recordemos las palabras de Hebreos capítulo 6, verso 1. Dejando ya la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección. No solamente es una cuestión de conceptualidad, no solamente necesitamos tener un vocabulario correcto, sino fluir continuamente desde la vida. Una vida que toca a los que no le conocen, una vida que toca a los creyentes, una vida que toca a los maduros. No importa en qué ambiente te encuentres, la vida es múltiple. La vida es plenamente, es completamente, es totalmente soberana, es totalmente poderosa, es totalmente inclusiva. Sabe la vida relacionarse con los que no le conocen. Sabe la vida relacionarse con los que están apartados. Sabe la vida relacionarse con los inmaduros. Sabe la vida relacionarse con los maduros. Vamos a fluir desde la vida y no solo desde la doctrina. Que no apliquemos la doctrina solo a ciertos ambientes, sino que apliquemos la vida a todos los ambientes que Dios nos permita estar. La vida fluyendo con las personas que no conocen al Señor. La vida fluyendo con los que están apartados. Señor, que no sean mis conceptos, que sea tu vida. Que los conceptos me ayuden a mí a acomodar los pensamientos, pero la gente no necesita conceptos, la gente necesita vida. La responsabilidad del llamado de la iglesia desde el nuevo pacto es ministrar desde la vida y no solo desde conceptos. Ministrar desde la gracia y la verdad, fluir en los dones desde el amor. Cualquier don que esté operando en ti no puede estar desconectado del amor. No cumplirá su función si no es desde el amor. Garanticemos no solo hacer la tarea, sino garanticemos desde qué naturaleza hacemos la tarea. Porque si la hacemos desde el amor, los dones cumplirán el propósito que tienen que cumplir. Fluyamos en los dones desde el amor, garanticemos que predicar, que enseñar, que cantar, que sanar, que dar un consejo, que entregar una palabra de ciencia, una palabra profética, sea desde el amor. Que no podemos cuestionar al auditorio ni criticar a las personas, porque entonces los dones que estamos operando serán instrumentos de castigo más que instrumentos de edificación. Recordemos siempre que el conocimiento envanece, pero es el amor el que edifica. En este aspecto de ministrar desde la vida, recordemos siempre el valor de ser un ejemplo vivo
y no solo maestros de palabras. Recuerdo, y lo hemos compartido en tantas oportunidades que he podido, recuerdo aquella oportunidad donde 3 jóvenes preciosos me dijeron, apóstol, en el pasado, quienes entraron a una dimensión de entendimiento del nuevo pacto, terminaron cayendo en un gnosticismo, terminaron cayendo en conceptos que luego ya no terminaban creyendo en la vida del Espíritu ni viviendo en el Espíritu. Y sé que hay una tentación en querer exponer verdades y eso es maravilloso, pero recordemos que la mayor verdad se vive y después se habla. Si quieres anotarlo, por favor anota el valor de ser un ejemplo vivo y no solo maestro de palabras. Ser un ejemplo vivo, no solo maestros de palabras. Estamos en el contexto de la responsabilidad del llamado de la iglesia según el nuevo pacto. Dentro de este tercer punto, donde estamos hablando de las responsabilidades específicas del llamado, quiero colocar sobre esta mesa el tercer aspecto interesante, que ustedes lo tienen allí. Asumir la responsabilidad del llamado de la iglesia es cumplir el encargo apostólico. El encargo que el Señor le dio a los apóstoles, hacer discípulo a todas las naciones. Comienza en tu familia, continúa en la congregación, avanza hacia el barrio, luego ve a la ciudad, pasa a otro estado de tu nación, luego sueña con ir a otras naciones para poder hacer discípulos en todas las naciones que el Señor nos considere aptos para poder ser enviados. Crece en tu medida de fe, crece en tu medida de preparación, porque esta responsabilidad de discipular desde la vida no quedará en espacios pequeños, se irá multiplicando, se irá extendiendo, te irás extendiendo y no habrá límites para poder llegar a otra ciudad, a otra nación o a otro continente si el Señor así lo permite. Este llamado requiere una responsabilidad que conlleva el encargo apostólico, hacer discípulo a todas las naciones. Segundo, tarea de todos, edificar el cuerpo hasta la madurez de Cristo. Esta es una tarea de todos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para que los santos edifiquen al cuerpo. La madurez del cuerpo de Cristo es una tarea de todos los creyentes. Asumamos esta responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de que los santos maduren? De todos los santos. Todos los santos que están siendo perfeccionados son santos que pueden colaborar en la madurez de otros. Siempre que haya disposición de crecer, habrá oportunidad de colaborar en la madurez de otros santos también. Tercero, en el cumplir el encargo apostólico, manifestar el reino de Dios en todos los ámbitos de la sociedad. Cuando hablamos de la responsabilidad del llamado de la iglesia, hablamos de manifestar el reino en todos los ámbitos de la sociedad. Claro que todo en la sociedad está corrupto, porque todo lo que está bajo el sistema del viejo hombre gobernado por personas que no pasaron por la cruz, claro, todo lo que el hombre sin Cristo y sin la cruz toque será corrupto, será perverso, será dañino, esconderá tinieblas, habrá maldad, habrá muerte, porque hay pecado. Pero a esos lugares Dios nos envió, y no a cambiar en primer lugar el sistema, sino a cambiar a las personas, porque si cambian las personas, cambian los sistemas. Hay personas que quieren cambiar ley antes que cambiar al legislador. Hay personas que quieren cambiar decretos humanos antes de cambiar aquel que hace los decretos. Y para cambiar sistemas tenemos que ir con un ministerio de reconciliación a las personas que van a los sistemas. No puedes ir con un espíritu conflictivo a los sistemas, porque Dios nos envió como hijos de paz. No podemos ir como guerreros a pelear con el cuchillo entre los dientes a lugares donde Dios nos envió, como ovejas en medio de lobos. Nuestra autoridad es ir como hijos de paz. Recuerdo y podemos recordar la palabra delineada por el Señor en la PET 2023 en Buenos Aires. Fuimos enviados como hijos de paz y como hijos de paz somos imparables.
tenemos un encargo apostólico que llevar adelante y es manifestar el reino en todos los ámbitos de la sociedad, yendo no como guerreros a pelear contra los sistemas, sino como hijos de paz a manifestar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, pasamos ahora a hablar qué pasa si ignoramos esta responsabilidad. ¿Qué pasa si ignoramos la responsabilidad de representar a Cristo fielmente? ¿Qué pasa si ignoramos el ministrar desde la vida y no solo desde la doctrina? ¿Qué pasa si nos olvidamos de cumplir el encargo apostólico? 4. Consecuencias de ignorar esta responsabilidad. En el nuevo pacto, la negligencia no es solo incumplimiento, sino traición al diseño de Dios. Quisiera volver a repetir esto. En el nuevo pacto, la negligencia del cumplimiento de esta responsabilidad no es solo incumplimiento, sino que estamos traicionando al diseño de Dios. Mis hermanos, cuando la iglesia no cumple su responsabilidad, y bendigo a Dios por este encuentro y por todos los encuentros que Dios nos está llevando a entender el valor de la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando la iglesia no cumple su responsabilidad? Número 1, pierde relevancia espiritual y social. Pierde relevancia espiritual y social. Tenemos muchas congregaciones, pero tal vez pocas sean relevantes. Tenemos muchas organizaciones, pero tal vez pocas sean relevantes. Porque si nos olvidamos de nuestra responsabilidad, perdemos nuestra relevancia. Quiero darte tiempo a que escribas. Si olvidamos nuestra responsabilidad, perdemos nuestra relevancia. Segundo, si olvidamos nuestra responsabilidad, es muy posible que nos hayamos desconectado o estemos a punto de desconectarnos de la cabeza. Porque mientras estamos conectados con la cabeza, la responsabilidad grita en nuestra conciencia. Mientras estamos conectados con la cabeza, el representarle fielmente, el impartir su vida, el cumplir el encargo apostólico urge en nuestro ser interior. Pero cuando nos desconectamos de la cabeza, entonces comienza, ¿viste lo que dijo fulano? ¿Viste lo que dijo Mengano? ¿Viste lo que me está pasando? Y entonces comenzamos a aceptar argumentos que nos rodean para no cumplir nuestra responsabilidad. Señores, es imposible que quien está conectado a la cabeza no cumpla el llamado con responsabilidad. Es desprendimiento de la cabeza lo que hace que nos olvidemos de nuestro llamado. Cuando la iglesia no cumple su responsabilidad, comienza a pasarnos algo lentamente y es la cauterización de la conciencia. Es una conciencia cauterizada. Es una conciencia que ya no tiene dolor, no tiene urgencia, no tiene prioridades, no tiene valores eternos, no tiene pensamientos por el otro, por la obra, por el propósito. Y cuando la conciencia se cauteriza, entonces, ¿para qué usar mi tiempo para la obra? ¿Para qué usar mi dinero para la obra? ¿Para qué usar mi vida para la obra? ¿Para qué usar mi familia para la obra? Simplemente la conciencia se fue cauterizando y ya no hay sensibilidad para llevar adelante. Claro, mi hermano Misael, es como decía el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Hay ese clamor en el interior, pero cuando la conciencia está cauterizada, entonces hay un relajamiento, hay una relajación, hay como un desinterés acerca de la obra de Dios. Oro que siempre que tengamos oportunidad hagamos bien a todos sin desmayar. Oro que no descansemos hasta que podamos ver la casa global de Dios edificada y construida en Guatemala, en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, en Panamá, en Europa, en Asia, en África, en el Pacífico. Oramos que no se nos adormezca la conciencia y que podamos vivir con esta urgencia que urge en nuestra vida, que no tiene que ver
con ser apóstol o con ser pastor. Tiene que ver con estar conectado a la cabeza. Solo por estar conectado a la cabeza, esto es real en nosotros. Cuando estamos conectados a la cabeza, vivimos para dar. Cuando nos desconectamos de la cabeza, queremos demandar continuamente para nosotros, desde afecto, desde cariño, desde atención hasta recursos. Pero esto está cambiando porque hay una generación que está unida a la cabeza. Pero estas son consecuencias claves de ignorar nuestra responsabilidad, perder relevancia, desconectarnos de la cabeza y que nuestra conciencia quede cauterizada. Quinto y último, creo que hemos tenido un buen recorrido esta noche aquí en cuanto a la responsabilidad del llamado de la iglesia según el nuevo pacto, de manera doctrinal, de manera bíblica, también de manera práctica. Quinto, el llamado a la fidelidad es por la gracia que nos capacita. ¿Es posible ser fiel a este llamado? Sí, es posible. Hubieron muchos hombres a lo largo de las Escrituras que fueron fieles hasta el final. Hubieron muchos hombres en estos 21 siglos, y cuando hablo hombre hablo de mujeres, hablo de ancianos, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, que fueron fieles hasta el final, pero porque aprendieron que ser fiel al llamado era posible por la gracia que los capacitaba, que los sustentaba, que los fortalecía. No llegaremos a ser fieles al llamado si no dependemos de la gracia. No se trata de esfuerzos humanos, de habilidades humanas, de recursos humanos, de experiencias humanas. Todo eso puede en algún aspecto ayudar en algo, pero todo eso es insuficiente. No se trata de esfuerzos humanos, sino de la gracia que nos capacita para ser fieles hasta el final. Fieles por la gracia de Dios. Hay una canción de mi querido hermano Steve Green que habla acerca de fidelidad y él termina cantando en esta canción donde dice: fieles a Dios, fieles a nuestra esposa, fieles a nuestra familia, fieles a nuestros hermanos, pero termina diciendo: fieles por la gracia de Dios. Y es la obra del Espíritu Santo produciendo en nosotros un continuo aumento de su gracia. Segundo, somos fieles a este llamado porque mantenemos y mantendremos una esperanza eterna en nuestros corazones. Hay momentos que vienen desilusiones, decepciones, y no hablo de otras personas, hablo de cuando me decepciono de mí, hablo cuando me desilusiono de mí, hablo cuando me enojo conmigo mismo, hablo cuando fallo, cuando me equivoco, cuando peco, hablo cuando me doy cuenta que no soy lo que debiera ser y todavía me falta, pero hay una esperanza eterna gritando dentro de mí: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Mis hermanos, si te has sentido que por alguna falla, algún error, equivocaciones, no das a la medida a este gran llamado eterno, quiero decirte que hay un grito dentro tuyo de esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No te desanimes, no bajes los brazos, no renuncies, no te vuelvas atrás, no vuelvas al antiguo pacto, no vuelvas a los pensamientos porque antes era más fácil. Sí, en el Antiguo Testamento algunas cosas eran más fáciles porque no producían perfección ni demandaban perfección. Y en el nuevo pacto todo es un asunto de perfección, como ministramos en el encuentro de Caleo anterior. Claro, aquí, señores, el estándar es más alto. Aquí la demanda es más grande. El estándar de la gracia es mayor que el estándar de la ley. El estándar del nuevo pacto es mayor que el estándar del antiguo pacto. Pero este estándar reposa sobre la obra del Espíritu Santo, llenándonos de gracia, llenándonos de gracia, llenándonos de gracia. Hay un grito dentro tuyo y es un grito de esperanza eterna. Vas a llegar a ser lo que tenés que ser, porque Cristo está en ti. Te vas a levantar mañana, te vas a levantar pasado, te vas a levantar, porque esta esperanza grita dentro de ti que sí es posible. Es una esperanza viva. No es una esperanza abstracta,
no es una esperanza ilusoria, es una esperanza viva que grita dentro de ti, que Cristo en ti lo hace posible. Sí, este llamado a la fidelidad es por la unidad del Espíritu. Te ruego, permanece en comunión con los hermanos, porque nadie llega solo, porque nadie termina solo, porque nadie alcanzará a cumplir todo lo que Dios espera solo. Necesitamos de hermanos, hermanos en el espíritu, en el vínculo de la paz. Necesitamos los hermanos de Guatemala, necesitamos los hermanos de México, necesitamos a los hermanos de Brasil, necesitamos los hermanos de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos, de Panamá, a los hermanos de Venezuela, necesitamos a los hermanos de Costa Rica, necesitamos a todos los hermanos. Esto se llega junto, no se llega solo. Todos nuestros hermanos tienen algo para aportarnos, para colaborarnos, para ayudarnos. Es por la unidad del Espíritu. Vamos a llegar, vamos a ser fieles al llamado, porque no nos desconectamos de la vida corporativa. Seguramente, así como tú te fallas a ti mismo, otros te fallarán a ti y tú fallarás a otros. Pero nuestros vínculos no están sustentados en la falla, están sustentados en la sangre de Cristo. Nuestros vínculos no están sustentados en nuestros errores personales o los errores de otros. Nuestro vínculo está sustentado en una sangre superior que nos une para siempre. La comunión es en su sangre, la comunión es en su amor, la comunión es en su sacrificio, la comunión es en el Espíritu, la comunión es en la verdad. Y es hasta que todos lleguemos. Vamos a llegar a ser fieles, sí, vamos a llegar por la gracia que nos capacita, por la esperanza eterna que nos grita y que cada día que caemos nos levanta y que cada día que fallamos nos direcciona y que cada día que erramos nos muestra el camino, por esa esperanza eterna que grita dentro de nosotros. Sí sí es posible ser todo lo que Dios quiere y lo que Cristo quiere. Y es posible y vamos a llegar a ser fieles, porque esto que tenemos entre nosotros no se llama relación, se llama vínculos, vínculos eternos. Las relaciones se separan porque son en la carne, pero los vínculos son eternos porque los vínculos son en el espíritu, son en la paz y son en el amor. Vamos a permanecer fieles, porque fiel es el que nos llamó, fiel es el que lo hará. Que el Señor nos conceda escuchar, entender, rever, pensar, reconsiderar cada uno de los pensamientos y ser hallados fieles hasta el final. Como decía Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Rogamos al Señor que todas estas verdades sean improntadas en nosotros de tal manera que podamos disfrutarla y vivirla como realidad, porque sí, está escrito de nosotros que llegaremos, sí, está escrito de nosotros que seremos fieles. En este nuevo pacto, el llamado a la responsabilidad de la iglesia no está sometido a opiniones, a juicios humanos, a pensamientos humanos. Todos estos pensamientos son escriturales, bíblicos, para ser vividos en el día a día, para ser vividos en la práctica. Quiero sintetizar para poder orar juntamente con ustedes. En el nuevo pacto, la responsabilidad del llamado de la iglesia es primeramente vivir a Cristo. Que Cristo se vuelva nuestra vida, no solo tener a Cristo, vivir a Cristo. Que nuestra vida sea su vida, porque no es suficiente tener a Cristo si Cristo no me absorbe. No es suficiente haber recibido a Cristo si no le doy carácter gubernamental a su morada en mí. No es suficiente recibirlo, me tiene que gobernar, su vida me tiene que gobernar, su vida me tiene que controlar, su vida me tiene que dirigir, y eso se llama vivir en el Espíritu. En el nuevo pacto, la responsabilidad del llamado de la iglesia es vivir, primeramente vivir. Segundo, expresar a Cristo. Primero en lo individual, pero principalmente expresar a Cristo como cuerpo en la tierra. Vamos, animémonos unos a otros como lo estamos haciendo esta noche. No es suficiente una vela, necesitamos todas las velas. No es suficiente una lámpara, necesitamos todas las lámparas. No es suficiente una estrella, necesitamos todas las estrellas. No es suficiente un hermano, necesitamos a todos los hermanos.
porque expresarlo individualmente es necesario, pero es insuficiente. La luz de un hermano es necesario, pero es insuficiente. Es imprescindible, pero no alcanza. Necesitamos expresar a Cristo como su cuerpo en la tierra y lo logramos porque permanecemos en dependencia del Espíritu, alineados continuamente al propósito eterno de Dios. Este llamado de la responsabilidad de la iglesia no es una autopromoción religiosa, no es una autopromoción, es la manifestación misma de su gloria en toda la creación, hasta que todo sea lleno en todo, hasta que todo esté lleno de todo lo que es Cristo y su persona, vidas, familias, regiones, naciones, sistemas. No vamos a parar hasta cumplir con nuestra responsabilidad, pero es maravilloso que la responsabilidad es muy grande, contamos con su gracia, con esta esperanza viva y contamos con los vínculos en Cristo para llevar adelante el cumplimiento de su propósito eterno. Hemos querido fundamentar apropiadamente para no establecer sobre esta mesa un criterio personal o una opinión personal, sino este llamado desde la realidad del nuevo pacto. Le hemos metido muchos matices al llamado de la iglesia, pero oramos que el Señor nos conceda ver clara y específica, puntualmente y de manera práctica lo que se espera de nosotros y que sí es posible alcanzarlo, de por qué sí es posible animarnos y alentarnos los unos a los otros, lo vamos a lograr. Te animo a que allí donde estás puedas levantar tus manos y puedas creer, lo vas a lograr, lo vamos a lograr. Vamos a cumplir con el propósito eterno de Dios, vamos a cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados. Asumimos la responsabilidad dependiendo de su gracia, dependiendo de esta esperanza que grita en nosotros, que lo vamos a lograr, que no es en nuestra fuerza, sino que es en Cristo por el Espíritu, y dependiendo los unos de los otros en carácter de interdependencia, lo vamos a lograr porque esto es corporativo, no es individual. Estamos corriendo como cuerpo y vamos a llegar como cuerpo a ser la expresión más gloriosa, porque hay una generación, Padre, que está dispuesta no solo a disfrutar de los beneficios del llamado, sino a honrar la gloria del llamado. Señor, gracias por todos los beneficios. Nos hiciste hijos, nos hiciste justos, nos hiciste santos, nos hiciste familia, nos hiciste cuerpo, nos hiciste pueblo, nos hiciste nación santa, nos hiciste sacerdocio real. Pero todos los beneficios que hemos recibido en ti es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy, Señor, proclamamos en esta mesa espiritual apostólica, hoy proclamamos, Señor, que vamos a honrar este llamado que nació en tu corazón, que es sustentado por la mediación de Cristo y que lo podemos lograr de manera corporativa, sustentado por tu gracia, en la esperanza viva que has puesto en nuestro corazón y por los vínculos que has puesto entre nosotros. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, terminaremos nuestros días en fidelidad, siendo la expresión más nítida posible de tu gloria en la tierra. Primero en nuestras casas, en los ámbitos donde nos has puesto diariamente, como lo son el trabajo, la escuela, la congregación, Señor, donde nos movemos con una conciencia permanente y continua de que vivimos como embajadores de Cristo para representarte a ti dignamente. Te amamos, Señor, y bendigo esta mesa que nos ha reunido hoy por el Espíritu para manifestar, confirmar, afirmar, atornillar, aclarar, fortalecer, afirmar, pero sobre todas las cosas,
vivir esta responsabilidad con una urgencia que nos lleve, Señor, a renunciar a nuestra vida para vivir tu vida y desde tu vida cumplir con nuestro gran llamado, Señor, de hacer discípulos en todas las naciones, de colaborar en la madurez de los santos hasta que todos lleguemos. Y, Señor, llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, pero también a todos los sistemas, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te honramos a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio de disfrutar juntos este tiempo y esta oportunidad. Muchas gracias, familia Aldana, Pastor Julio, Pastora Ligia, Carlos, Julitos y a todo el equipo de Reino que nos concede poder servir en esta noche, en esta mesa. Lo hacemos con mucho amor, temor de Dios y confiando que el Señor nos establece en su verdad por revelación, su verdad doctrinal, bíblica, para vivirlo en la práctica. Muchísimas gracias y el Señor le dé a tu corazón la firmeza de que vamos a terminar nuestros días fieles a este llamado para la gloria de Dios. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por su atención y por participar en esta noche. Gracias, amado apóstol. Em, y me quedó esto en mi cabeza resonando y que quiero que nos quede a todos, porque el apóstol decía, tu llamado es integrarse a un cuerpo, es integrarte a un cuerpo. Este fin de semana estuvimos en Chichicastenango. Si pudiéramos medir en términos de evento el éxito, podríamos decir que fue un gran éxito. Y creemos que así es, pero requiere un gran trabajo. Requiere un gran trabajo que no puede ser llevado solo por una congregación, sino por un cuerpo, por la iglesia. Si no nos unimos como iglesia, a vernos como una sola, a trabajar para el Padre, no para nosotros mismos. Y qué hermoso, ¿no? Qué Pero hermoso ¿sabe qué que... pasa, Pastora Ligia? Perdón que Sí, le interrumpa, Pastora Ligia. sí. Hemos tenido un evangelio del antiguo pacto, donde el llamado era personal, donde el ministerio era personal, donde todo era personal. Y si una persona entra a la política y es cristiano, entramos todos, ya no hay nada personal. Después de la cruz, todo individualismo se perdió. Después de la cruz solo somos representantes de un cuerpo. Si yo viajara solo o usted viajara sola a un lugar, no viajamos solo nunca, representamos un cuerpo. Somos la expresión de un cuerpo. Solo en los locos Adams funciona la mano suelta de la familia. O sea, solo para los locos se puede pensar que alguien funciona sin la vida del cuerpo. Todo nuestro movimiento es representar un cuerpo. Cuando voy a trabajar, no voy solo, todo el cuerpo va conmigo. Y cuando oramos, todo el cuerpo ora. Esto es glorioso, mis hermanos, es glorioso, pastora. Bueno, pero no quiero seguir. Yo me despido porque es tarde y si no sigo hablando y los voy a tener hasta muy tarde. Pastora, muchas gracias